Muy buenas noches, gracias que nos acompaña aquí Heraldo Televisión, Heraldo TV. Pues mire, muchos asuntos a lo largo del día se movieron, pero fíjese lo que son las cosas. Le apareció al presidente el diablillo, así dice él, que le dan dando vueltas, y el diablillo le aventó esta idea, que deben desaparecer los puentes turísticos. Estos puentes de juntar un viernes con un sábado y un domingo y celebrar antes o después la fecha que esté en ese momento, pues siendo la Constitución, siendo el Día de las Madres, lo que usted quiera, ¿no? Sobre todo las fechas patrias. El presidente dice algo muy razonable. El presidente dice, el hecho de estar cambiando las fechas a lo mejor no permite que esté en su justa dimensión el valor de ese pasado y no se pueda festejar o reconocer ese pasado. Como dicen por ahí, sin embargo, el presidente debe de saber que se instrumentó todo un proyecto por parte de la Secretaría de Educación Pública para que esos puentes fueran utilizados de otra manera. Y no solamente está eso, sino brincó la industria turística. Yo le diría, como una pregunta para iniciar, ¿usted está en contra o a favor de esta decisión del presidente, que algunos consideran una decisión que tiene que ver con esta sistemática visión histórica que tiene el presidente del país, o es un distractor? El tiempo dirá, pero por lo pronto hoy salió una curva y esa curva llegó al catcher y el catcher y el señor umpire dijeron strike y de nuevo el presidente nos aventó una idea ahí para generar polémica y controversia. A ver cuánto dura y ya veremos si el famosísimo venta del avión se hace o no se hace. Todo va juntito. Bueno, le contábamos ahora sí, vamos a contarle algunos de los asuntos que hoy están en circulación, ¿no? Que están en curso. Por lo pronto, ayer le hablábamos de la polémica generada por el tema de las pensiones. Ya se aclaró que el fallo está dirigido a juzgadores y no para el IMSS. Lo cierto es que este asunto siempre está presente en cada sexenio y le voy a decir una cosa, está en cada sexenio y en cada ciudadano que entramos en esa etapa. Vamos a ver por qué. En México existen 69 esquemas de pensiones de beneficio definido operado por 66 instituciones, entre ellas el IMSS, ISSSTE, Pemex, el Programa de Pensión para Adultos Mayores, entre otras. Un informe presentado en 2018 por la Auditoría Superior de la Federación indica que 23 millones de trabajadores cotizan en la Seguridad Social y tendrían derecho a una pensión. Quienes cotizan lo hacen con tasas muy bajas, de apenas el 6.6% en promedio, muy por debajo del estándar internacional. A ello, habría que agregar que el sistema actual pide al trabajador haber laborado 1.250 semanas, es decir, unos 25 años para cotizar exitosamente en algún sistema de retiro. Una meta difícil si decimos, por ejemplo, que solo el 25% de la generación Afore, es decir, quienes comenzaron a cotizar a partir de 1997, logrará cumplir el total de semanas para alcanzar una pensión. En los próximos días, le aseguramos, hablaremos más a detalle en una de nuestras mesas sobre este tema. Bueno, ¿por qué la UNAM es tan importante? Lo es per se, pero también se le ve con lupa, como ayer lo decíamos, y no solo eso, sino que lo que pasa en la UNAM se vuelve una especie de termómetro de diferentes circunstancias, escenarios del país. Hoy el rector dio un informe, fue como a las 2 de la tarde, y dirigió un mensaje a la comunidad universitaria, que en el fondo fue un mensaje para todos, para intentar calmar los ánimos. ¿Cuál fue el tono del rector en un momento que sin lugar a dudas lo que preocupa, pues es lo que pasa, pero lo que más preocupa es lo que puede pasar en la propia Universidad Nacional Autónoma de México? Veamos. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos recientemente en la máxima casa de estudios. Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia. Aseguró que son grupos de provocadores que buscan desestabilizar a la universidad y que no lo van a conseguir. Lamentó que en este movimiento se hayan impuesto intereses ajenos a la institución y que hayan imperado los insultos y la destrucción. Advirtió que se actuará conforme a la ley y se castigará a los responsables de los actos vandálicos. La rectoría a mi cargo actuará con mesura pero con firmeza. Nunca he tenido temor ni lo tendré. Sé de las limitaciones de nuestra seguridad,
pero también conozco la fortaleza moral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Respecto a las demandas sobre seguridad y erradicación de la violencia de género que provocaron la toma de 11 planteles y que tienen a más de 80,000 alumnos sin clases, Enrique Graue aseguró que el movimiento es legítimo y que se le dará solución. Hay que entender este movimiento en toda su justa dimensión. Ellas no quieren esperar. Han sido históricamente vejadas, ultrajadas y violentadas y exigen una pronta solución. A la comunidad universitaria pidió no caer en provocaciones y mantener el diálogo con autoridades de la UNAM. Yo los invito a todos ustedes a no caer en provocaciones, a actuar universitariamente, a estar cercanos a sus comunidades y a mantener en alto el espíritu de la universidad. Dentro de las acciones que la UNAM inició para dar respuesta a las demandas de los alumnos y alumnas, se encuentran la ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género, la creación de un organismo autónomo de la Rectoría que atienda casos de violencia, ampliación del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, además de cursos y materias con perspectiva de género. Antonio. Retomemos, ¿no? Actuar universitariamente y acorde a lo que es y ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México y queremos que sea. Bueno, fíjese que de esto tenemos varios días en este siguiente tema que hoy fue de nuevo motivo de comentario, motivo de reflexión y sobre todo uno se pregunta si estaba al tanto el presidente. El presidente dice que está al tanto, que el presidente sabe todo, lo dice y no lo dice irónicamente. Pero resulta que hace unos días el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, generó una controversia. ¿Qué fue lo que pasó? Y créame que el legislativo está bastante candente con el tema. Declaró en una reunión con legisladores de Morena la semana pasada su intención de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal Federal. ¿Qué significa esto? A través de un comunicado, la Fiscalía aclaró que no busca su desaparición, sino que se mantenga como un tipo penal sencillo y que sea castigado con la más alta sanción. Bueno, aquí es donde viene la controversia, porque hay mucha gente que dice que se debe de mantener en la misma línea debido a la circunstancia que vive el país. Consideró el fiscal que en la actualidad, o la Fiscalía, que los procesos para investigar estos casos complican su judicialización. La propuesta ha sido criticada por diferentes colectivos y le preguntaron hoy al presidente en la mañanera, esto dijo. En el caso de quitar causales para feminicidios, dijimos no se mueve, porque si tenemos esta situación especial en la universidad por violencia de género y si se lleva a cabo una reforma aún siendo buena, ¿sí?, se puede malinterpretar. Entonces, bien, ya quedó claro, el presidente dice no. Bueno, lamentablemente mientras se dan este tipo de debates que dan la impresión de que están entrando ya a otra dinámica, a otro estado de las cosas, la violencia contra las mujeres no para. Esto la mejor manera que puede verlo son las historias de vida. Y esto, para que usted se dé una idea, sé que no le va a ser muy ajeno, es una historia en el Estado de México. Activistas denunciaron que en el municipio de Cacalomacán se ha convertido en uno de los más peligrosos para las mujeres en el Estado de México. En 2019 murieron 10 mujeres, 4 de ellas con características similares, al parecer de forma serial. Nos dimos cuenta que tenían varias notas periodísticas de mujeres que habían sido encontradas calcinadas, torturadas, violadas y sus cuerpos fueron acomodados en la misma posición, amordazadas con sus manos hacia atrás. Lo que nos dice a nosotros, como un poco expertos en el tema, es que estamos hablando de un asesino serial. La activista habla de que en esa zona del sur del Estado de México pueden existir más mujeres muertas a manos de un supuesto asesino serial. Desconocemos por qué las autoridades no se han dado a conocer. Quisimos rastrear a una de las familias y lo único que nos encontramos es que la familia había sido amenazada y ya no vivía en el municipio, lo que vuelve más difícil poder hacer visible estos hechos. 443 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México en 2019, solo 117 fueron clasificadas como feminicidios.
Ante la falta de respuestas, varios colectivos del Estado de México comenzaron la campaña contra la impunidad y el olvido, con el objetivo de que las víctimas de feminicidio sigan presentes. Que no pudieron cumplirse a consecuencia de la violencia feminicida y ante la desmemoria que genera la falta de justicia provocada por la omisión, negligencia e impunidad de las autoridades en las investigaciones y la lentitud de los procesos judiciales. Tienen previsto colocar 35 memoriales a lo largo del año en diferentes puntos de la entidad mexiquense. La primera se colocará frente al Palacio de Gobierno en Toluca. Se recordará a Fátima Quintana Gutiérrez, quien contaba con 12 años de edad cuando fue asesinada. Su familia le decíamos de cariño, Tatis. Era una niña feliz y amada. El 5 de febrero del 2015, Fátima regresaba a casa como siempre, como todos los días. No era un día particularmente extraño y 3 sujetos, que eran nuestros vecinos, la interceptaron y consideraron que tenían derecho a arrebatarle la vida. Para nosotros significa que el Estado no cumplió con su obligación de protegerla. Uno de los asesinos va a salir próximamente de la cárcel. Con eso le digo en qué estamos. Bueno, ahora sí que le diría, es un poco como aquel viejo programa, ¿no? Se los dije. Pues sí, una exoneración anticipada para muchos. Finalmente concluyó el juicio, el famoso impeachment, diríamos mejor juicio político de Donald Trump. El Senado de los Estados Unidos, obviamente con la mayoría republicana, no lo encontró culpable por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Así, se fracasó en el intento de destituir al mandatario por haber retenido ayuda militar a Ucrania como medida de presión para que este país investigara por presunta corrupción al hijo del ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Así se cuenta esta historia. Mr. President, good morning. Are you happy with your legal team? Very good job. Did you watch the trial? We have a great case. Did you watch the trial, Mr. President? Nothing could be more dangerous to a democracy than a commander-in-chief who believed that he could operate with impunity, free from accountability. If this conduct is not impeachable, then nothing is. The president's purpose was personal and political. Accordingly, the president is guilty of an appalling abuse of public trust. The Senate, having tried Donald John Trump, President of the United States, upon 2 articles of impeachment exhibited against him by the House of Representatives, and 2/3 of the senators present not having found him guilty of the charges contained therein, it is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be, and he is hereby, acquitted of the charges in said articles. Pues dicen que la siguiente parada es la reelección, el primer martes de noviembre de este año. ¿Usted lo duda? La verdad que nosotros no. Bueno, le cuento finalmente, antes de ir a nuestra mesa, que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a la cooperación mundial para fortalecer el combate y atención del coronavirus. Esta es la información de algo que le insisto, las autoridades han sido puntuales, deben de seguir siéndolo y es muy importante que estemos bien informados. Tengamos cuidado con los rumores que además, ya sabe, luego se alientan mucho, acaban siendo muy alentados porque pareciera que además caen bien en el ánimo de repente de nosotros. Así que cuidado con los rumores. Autoridades chinas reportaron el primer nacimiento de un bebé con coronavirus. En días previos a dar a luz, la madre fue diagnosticada con el virus y a esto se debe su condición. Los signos vitales por ahora son estables, sin embargo, médicos aseguran que este pequeño tiene dificultades para respirar. El coronavirus ha alcanzado más de 500 víctimas mortales en China y logró el contagio de más de 28,000 personas alrededor del mundo. Para combatir la epidemia, la Organización Mundial de la Salud ha solicitado $675 millones con lo que podrían financiar su plan de lucha contra el coronavirus. Tedros Adhanom, jefe de la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado a la población mundial a no propagar el miedo sobre el tema. De acuerdo con el funcionario, el 99% de los casos se encuentran concentrados en China y más del 80% de estos casos se mantienen en Hubei, el centro de la epidemia.
Bueno, oiga, por cierto, el coronavirus tiene atrapado a un funcionario del gobierno federal. Se trata de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. En su Twitter explicó que viajó a Hong Kong para promover temas económicos de México y sin embargo, pues debido al peligro latente en la ciudad por los contagios, se encuentra varado en la región asiática, espera regresar pronto a nuestro país. Y las autoridades de Hong Kong han anunciado que toda persona que visite su territorio deberá permanecer en su país por al menos 14 días, así que por allá andará 14 días el subsecretario. Oiga, y una más, que es muy importante, hoy se discutió lo que puede perder China en materia de turismo y otra cosa, salió el tema, sin alarmismo, el tema de los Juegos Olímpicos que son en Japón este año. Así que hay varias cosas ahí que están medio dando vueltas que sería bueno no perder de vista y sobre todo darse cuenta que resulta que México y China tenían una gran cantidad de intercambios, y ahora nos estamos dando cuenta por todo lo que se dice respecto a las personas que estaban en China y vienen a México, a las personas que quieren ir a China y mejor prefieren quedarse en México. Bueno, yo le planteo una cosa. ¿Cuántas cosas hemos dicho de la 4T? Ya todavía se pueden decir, hay muchas más. Pero yo diría que el intento de nuestra mesa esta noche es como reflexionar respecto a algunos asuntos que están pasando con un gobierno consolidado, constituido, legítimo, popular. Y bueno, yo entiendo que habrá quien no le guste y habrá quien le guste, pero ¿qué le parece si mejor escuchamos vamos a ponerlo así, a los que se han puesto a pensar sistemáticamente en esto y en otros temas, ¿no? Pero que traen ahí el tema dándole vueltas sistemáticamente. Abraham Mendieta, analista político. Muchas gracias. Gracias, Abraham, bienvenido. Gracias por la invitación. Juan Carlos Limón, estratega político y CEO, que en el sentido estricto es el mero mero, ¿no? El mero mero. El mero mero, ¿no? Sí. Es que, oye, pero ya ves que con eso que estamos buscando la manera de que todo lo castellanicemos. Sí. Entonces, por eso, bueno. Pero el presidente de la Corte. Presidente, suena muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, en verdad. Y Fernando Mejorado, director del Plan, de la empresa Plan. ¿Y cómo estás? Gracias, Javier. Bien, bueno, gracias. Gracias de nuevo que están aquí. Muchas gracias. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, demos una primera ronda, si les parece. Y yo les diría, partiendo de variables que sé que ustedes sistemáticamente están revisando, ¿cuál sería el justo medio para ver lo que estamos viviendo con un gobierno tan contundente, tan abrumador y con todo lo que significan sus signos y todas estas cosas? A ver, si te parece, empezamos. Demos una ronda, ¿les parece? Y vamos de ahí desatando el debate. Gracias, Javier. A mí me parece que este gobierno de la 4T, me parece que Andrés Manuel ya ha estado poniendo a lo largo de 12 meses casi. 12 meses. Bueno, desde antes dicen que... Bueno, él ya gobernaba, parece ser, desde antes. Ya tenía un discurso y ya sí. La gente Perdón, es que tengo un amigo que muy graciosamente dice que cuando ganó, a los 2 días Peña Nieto ya se quería ir a bailar a España, ¿no? O sea, perdón, adelante, perdón. Es correcto. Bueno, es correcto. Sí, ¿no? A ver, entonces, ahí el asunto es que quizá desde que empieza a construir un discurso de presidente, ya la gente lo veía como presidente y la palabra es tan poderosa, sí. La forma de construir ese discurso antes de tomar de rendir protesta como presidente, ya la gente lo empezaba a evaluar. Sí. Ese es el asunto. Bueno, a partir de ahí me parece que este gobierno ha sido más influido por una estrategia de comunicación que por una estrategia de gobierno. A ver, demos una vuelta, seguimos. Interesante. A mí me parece que sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha marcado una gran diferencia con sus antecesores expresidentes. Y básicamente tiene que ver con la comunicación, pero es porque pues ha marcado un parteaguas con sus mañaneras. O sea, las mañaneras lo tienen a él todos los días en los medios. Y él es un político muy hábil para el manejo de la comunicación. Yo diría que es un experto propagandista que sabe meter temas, ¿no? Meter la aguja y sacar el hilo para poder dejar ahí, sembrados, como decías bien en la introducción, algún tema que pueda ser un tema que nos lleve a alguna decisión que pueda o no ser de fondo o solamente un distractor. A ver, ¿cómo las ves las cosas, Abraham? Pues es algo además que hemos valorado varias veces en este medio. Para mí hay un clivaje que es la clave a la hora de interpretar el fracaso o el éxito de la Cuarta Transformación. Eso es la capacidad que tenga
para transformar México por fin en un Estado social y de derecho. Ahí tiene que entrar el paradigma de la sanidad universal, que se está intentando impulsar con el INSABI. Ahí tiene que entrar la lucha contra la corrupción, donde ha habido avances importantes y donde grandes miembros de las antiguas élites políticas ahora están o en prisión o escondiditos en la cueva y asustados y huyendo. Educación, pero sobre todo Estado de Derecho. Conseguir que la justicia llegue a la gente, que se acabe ese grado tan brutal de impunidad, que no era solo de las élites políticas, también de las élites económicas y sociales, y que nunca, una justicia que nunca llegaba a la ciudadanía abajo, en tierra, donde importaba, ¿no? Yo creo que el éxito o el fracaso de la 4.3 se va a medir en la capacidad de consolidar México, por fin, como un Estado social y de derecho. A ver, eso que planteas, démosle, ¿no? Ahí, pregunto y damos si les parece otra ronda. ¿Hasta dónde alcanzan a apreciar que estos grandes proyectos de López Obrador efectivamente están siendo paso a paso consolidados, pero que están en vías? De repente muchos de los proyectos se acaban viendo como muy taciturnos, ¿no? Como muy en montaña rusa, como que no alcanzan plenamente a consolidarse. A ver, ahí, ¿qué piensan de las cosas que han estado pasando? Bueno, yo creo que los avances más claros, donde se ha podido ver una diferencia muy clara, es en la comunicación con la ciudadanía, atendiendo todas las mañanas a los periodistas, en la lucha contra la corrupción, persiguiendo a altos funcionarios, a altos cargos y sobre todo a altos operadores de la corrupción política en México. Tenemos al abogado de Enrique Peña Nieto y de todos ellos en prisión, tenemos a Rosario Robles en prisión, o sea, hay una diferencia. Hay que ver qué pasó y al final no supe qué pasó, ¿verdad? Con la marchita de Rosario. Sí, perdón. ¿Verdad? En esos temas hemos visto avances muy claros y luego yo creo que hay dos retos fundamentales que van a marcar también las dificultades que tenga López Obrador para convertir México en un Estado social y de derecho. Economía, sí, esa es fundamental, pero sobre todo seguridad. Tras mínimo una década de abandono total de la ciudadanía por parte del Estado, de un sistema judicial que no funciona, de un narcotráfico que se metió incluso en el gobierno federal. Hoy Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está en Estados Unidos detenido por narcotráfico. O sea, el narcotráfico se metió en el Estado. El narcotráfico tomó el Estado. Desmontar eso es complejo. Si hay mínimo una década del narcotráfico en los gabinetes presidenciales o más, echar eso para atrás va a ser un gran reto al presidente López Obrador. A ver, ¿cómo ven el asunto? Porque luego también, digamos, algo que está en el imaginario colectivo, que es que las mañaneras, en algún sentido, en muchas ocasiones son puestas en escena, ¿no? Que incluso hay como que caminan un poco con la agenda que el propio presidente quiere. Sí, un poco para allá iba. A ver, perdón. Primero, aquí atendiendo a lo que comentaba nuestro compañero Mendieta, a mí me parece que no atiende a los medios, a mí me parece que atiende a sus temas, que es muy diferente. ¿Por qué lo digo así? Porque hemos visto a lo largo de este año que muchos periodistas no han encontrado respuesta a las cuestiones que le ponen al presidente enfrente, o que él simplemente pues se sale un poco por la tangente con datos un poco absolutos. En el caso de los temas de la seguridad, pues la verdad es que fue un poco atropellada esa entrevista que tuvo con nuestro compañero de los que vive en los Estados Unidos. Otra cosa que yo veo es que tampoco es un gobierno que por primera vez esté atendiendo esos temas o que por primera vez esté proponiendo estos proyectos. O sea, la seguridad universal pues es un proyecto que se ha propuesto desde hace muchas décadas o muchos sexenios, que hasta la fecha no haya podido transitar de manera óptima como se ha propuesto. Si es cierto, no sabemos si en esta ocasión vaya a pasar o no. Claramente se ve que hay una disputa por recursos. O sea, los estados que han estado un poco en contra del INSABI o que están en contra del INSABI, pues básicamente es por los recursos, porque tiene que haber un gran manejo de recursos para poderle inyectar a esta nueva plataforma y para que pueda haber, digamos, acceso a que los mexicanos que no cuentan con una plataforma de seguridad social puedan acceder a ella. A ver, agreguemos otra variable. Con todo lo que estamos ahorita conversando, hay una variable que es como muy importante, ¿no? O sea, el presidente, si le hacemos caso, ayer lo platicábamos, si le hacemos caso al Financiero, trae 70%. Si le hacemos caso a Roy Campos, trae 59, ¿no? Por ahí. Si le hacemos caso incluso al propio Heraldo, anda por ahí. Un poquito más. A ver, en medio de todo eso que está pasando, con todas las críticas que podemos esbozar,
pues, ¿qué anda pasando en el imaginario colectivo? ¿Qué anda pasando? Oye, ayer dijo unas cosas fuertísimas Gustavo Madero, ¿eh? Bueno, Casi no voy a repetir lo que dijo, pero me parece que hasta fue un exceso. Bueno, claro. A ver, es que es muy sencillo de entender. Sí es muy cierto que la aprobación de Andrés Manuel fluctúa por asuntos de metodología de estudios de opinión entre un 58 hasta un 71, 72%. También es cierto que hay elementos dentro de la misma encuesta o de las mismas encuestas o metodologías que hablan de otras cosas. Sí. A ver, yo les puedo decir que hay un nivel de desaprobación de la estrategia de seguridad que está en un 58, en un 55%. Es decir, es mucho, contra un nivel de aprobación de apenas el 30%. Eso es un asunto que también se tiene que tocar y que se tiene que subrayar, y que los miembros o la gente que gobierna junto a Andrés Manuel tiene que tomarlo en cuenta, porque efectivamente la aprobación de Andrés Manuel anda por esa parte de las nubes, pero porque finalmente su estrategia de comunicación es muy buena, porque finalmente le dedica mucho, porque finalmente tenemos un abuso de un instrumento de comunicación, redes sociales, ruedas de prensa, que finalmente van a llegar o tarde o temprano a quitarle espacio para dedicarle a una estrategia de gobierno. ¿Ha venido perdiendo López Obrador fuerza en las redes, o están ganando otros, o está pasando algo? Me parece que ya tiene opositores en las redes sociales. Me parece que hay una parte, y que se reflejan en las mismas encuestas de opinión, que tiene que ver con toda una estrategia, toda una maquinaria que le ha venido sirviendo a las campañas electorales de Morena y de Andrés Manuel, que hoy le siguen sirviendo a la 4T. Pero también ya hay opositores. Ya hay opositores en las redes sociales. Ahora le falta tenerlos en la vida real. Hay una cosa... A ver, ¿en la vida real significa que no son de veras? No. La mayoría de las redes opositoras, por ejemplo, Twitter, son coordinaciones de bots, clúster de cuentas falsas que se dedican a insultar a cualquiera que tiene determinada simpatía con el presidente. Pero y viceversa. Y viceversa, por supuesto. Las redes sociales como Twitter ahora mismo son un cajón desastre. Sí, sí. Pero hay un elemento que rescato de tu intervención porque me fascina la honestidad intelectual con la que siempre lo abordas. Porque tú nunca hablas de popularidad, tú hablas de aprobación. Y eso me parece muy serio. Porque cuando estamos hablando de la aprobación de López Obrador, no necesariamente estamos hablando de su popularidad. Estamos hablando de la aceptación que la gente le tiene, con base en confianza y trabajo, a lo que está desempeñando como presidente de la República. Y ahí tenemos que tener en cuenta distintos factores. Y es que cuando ustedes hablan de comunicación, hay que entender que hay otras formas de comunicación que inexorablemente le funcionan al presidente. Nadie conoce mejor este país que López Obrador. Los municipios de este país, López Obrador los ha visitado hasta el último 5 veces. Y eso es una forma de comunicación, pero es una forma de comunicación interpersonal, con la gente, con sus bases, con su militancia. No entiendan la comunicación solamente como la mañanera en la que Andrés Manuel se para y tira línea. La comunicación de Andrés Manuel, la fuerza y su corazón es que conoce los municipios de este país mejor que nadie y habla con todo el mundo y se para en las carreteras y le toma a la señora los proyectos y le pregunta, señora, ¿llegó su pensión? ¿Cómo está su hijo? ¿Tiene su beca? Eso es comunicación, pero es comunicación con su base, con su militancia, con la ciudadanía. ¿Comunicación política? No, comunicación inmediata, humana, lo que política. Le faltó a los robots que nos gobernaron. Pero perdón, déjenme hacer ahí nada más una rápida intervención. Primero voy a retomar un poquito lo de las encuestas, porque me parece muy importante. Sí. A mi entender, lo que pasa entre la aprobación y si la gente piensa que las estrategias que se están aplicando para los diferentes rubros del gobierno están siendo correctamente manejados o no, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la aprobación del presidente, evidentemente, por los niveles que se manejan, solamente se habla o se refieren a él en lo personal. O sea, lo que estamos viendo es, parte de esa aprobación tiene que ver con su popularidad, por supuesto. O sea, ser popular también es que es aprobado. Pero en este caso, ¿por qué? Si nos vamos a la temática específica, por ejemplo, de economía, de seguridad, de educación, etcétera, las variables cambian dramáticamente, porque cambian hasta por 20 o 30 puntos. Sí.
porque la gente está considerando que lo que están viviendo no corresponde a lo que se dice que se está haciendo. Entonces, la aprobación del presidente en lo personal sí tiene que ver, yo pienso, y eso es una opinión personal, con sus mañaneras. Fundamentalmente. Yo pienso que a la fecha es el presidente más mediático de la historia. ¿Por qué? Porque ningún presidente había salido en televisión todos los días en un programa hecho exprofeso para él. Donde él escoge los temas y él plantea las situaciones. Ya saben, espérame, ya saben que hay que hacer una pausa, entonces estamos en eso. A ver, pero lanzo, además de lo que supongo genera naturalmente controversia, a ver, yo les diría, esto le da efectividad en el ejercicio del poder, en el ejercicio de las políticas públicas. Esto que dices, lo vamos a ver en el 2021, porque también está trabajando para el 2021. Entonces, estas otras variables, y si les parece, entremos a estos temas como narcotráfico, como estos temas que nos están causando tanto, ¿no? Tanto revuelo. Y lo que pasó hoy en Estados Unidos, el señor Trump, feliz y contento. Entonces, de esos temas les propongo que hablemos después de la pausa. Bueno, vamos a la pausa, estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta. Como siempre pasa en estos casos, hubiéramos grabado estos 3 minutos para que, ¿no? Para que nos siguiéramos divirtiendo. Bueno, no, pero a ver, yo planteaba, retomamos, ¿no? Lo que se había dicho, ¿no? Sí, las mañaneras, ahí se gobernaba, se dictaba la agenda, sí está esta otra parte también que no se puede soslayar, como lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, López Obrador en los lugares más recónditos del país, en donde llega. Y perdónenme, como la Coca-Cola. O sea, todo el mundo sabe quién es. Fíjate, hace muchos años, Armand Matelar, aquel sociólogo de la comunicación que fue un parteaguas, fuimos, me acuerdo que a Tasco, y la carretera era terrible, y me dice, ¿por qué aquí en este país hay letreros del PRI y letreros de la Coca-Cola en todos lados? Aquí yo creo que entramos en ese fenómeno. ¿Por qué letreros de Coca-Cola? Ya no sé, ¿no? Pero de Andrés Manuel en todos lados está omnipresente. A ver, de lo que hemos platicado antes, de lo que ustedes estaban debatiendo, yo era testigo, a ver, ¿qué más? A ver, sin embargo, hay gente que ahorita no recibe salud pública. Sin embargo, la gran preocupación de la gente es que no tiene seguridad. Sí. Ese es el problema. Y además, señores, como dijimos, no nos hagamos. O sea, la violencia y los episodios de violencia han crecido. No solo permanecen igual, sino que han crecido. Y de nada le sirve a la gente, a ese conglomerado, ¿sí? A las diferentes sociales que conforman este país, de nada le sirve tanto y tanto viaje que pudiera ser algún político, ¿eh? Y no me refiero nada más al presidente. A ver, aquí lo que Fernando, se ocupa, Abraham, lo que se necesita es gobernar. ¿Cómo gobiernas un país que no conoces? Respóndeme, Fernando. Estás criticando que el presidente toque tierra y base con la gente. ¿Cómo gobiernas un país que no conoces? Si fue el gran error de Peña, eso y meter a todos sus amigos y sus familiares en nómina de gobierno. Yo creo que de eso no puede decir nada la 4T porque está inundado de familiares. Incomparable, pero además, Fernando. Personajes a ver, espera, por favor. A ver, venga. A ver, vas a tener tu oportunidad, déjalo acabar. De eso está inundada la 4T, de familiares, de políticos en el gobierno, pero además de funcionarios que están sumamente señalados de corrupción. No solo por morenistas, sino por panistas, priistas y ciudadanos en su... ¿En quién estás pensando? Bartlett, por ejemplo. ¿Y en quién más? Por ejemplo, estamos pensando en la gente, el hijo del, no sé, el que fue jefe de gobierno. O sea, hay mucha gente. De Alejandro Encinas. De Alejandro Encinas. Eso no está del todo confirmado. Pero lo entiendo, que está en el imaginario. Ahí. Solo me pudiste decir uno. Bueno, pero al final del día yo te dije una cosa, Abraham. Fernando. O sea, lo tienes que reconocer. Te lo juro que vas a hablar, te lo juro por mi madrecita que en paz descanse. Lo que no logro entender con los voceros de la 4T es por qué no reconocen lo que está mal para mejorarlo y convierten una estrategia abusiva de comunicación en resultados de gobierno. Nada más. Ok, venga de ahí. No, es que me sorprende mucho el argumento porque al final lo que intentan plantear es que son igual de ratas. Porque les encanta la antipolítica, porque les encanta que la gente se desencante. Oye, nomás te pregunto,
¿sí son muy diferentes de los de antes? Híjole, pregunta. Javier, tú dímelo. No. ¿Qué pues, presidente fue a inaugurar caminos rurales al municipio más pobre de Oaxaca? La teatralidad funciona en comunicación, no pero es no en resultados. teatralidad, es la gente que fue olvidada por el Estado, Fernando, es la gente que se quedó fuera del sistema. Eso es lo que ustedes no entienden. Decías antes, Trump le habla al ciudadano promedio, Andrés Manuel le habla a los olvidados, a los millones de mexicanos y mexicanas que quedaron fuera del sistema. Hay un presidente que está intentando abrazar ese México que se quedó fuera, Ya Fernando. que lo abrace. Eso sonó como, oye, le voy a decir a Andrés Manuel. Se llama esa frase, Estado. A ver, Se trata de conseguir que el Estado llegue. A ver, escuchemos, demos a ver, sí, vamos a poner un poquito de orden en ese comentario. No, a ver, México no fue olvidado, ni la gente estuvo fuera del sistema. Por favor. No, claro que no. favor. O sea, porque si hablamos regresamos. si hablamos en términos de lo que hacen los grupos del poder, este grupo en el poder también tiene lo suyo. O sea, y no se trata de que yo ahorita te saque notas o yo te diga de memoria nombres. Tú podrás saberte los del pasado de Peña o de Calderón, que son los que te sabes muy bien, de memoria. No, yo creo que no se trata de eso. Yo creo que se trata, sí, de ver propuestas serias, claras, contundentes y después resultados que hagan que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. A mí me parece que eso, en términos generales, es pues la misión de un buen gobierno. A ver, te abro un paréntesis pequeño, te lo juro, y te pregunto. ¿1 año y qué 2 meses es suficiente como para qué con un presidente que está tratando de hacer un cambio, casi diría yo, de 180 grados? A ver, yo creo que ni los 6 años dan para hacer los cambios que Andrés Manuel ha propuesto. Sí. Pienso que él, desde el arranque, desde su campaña, tuvo algunos desaciertos que fue poner fechas, porque esas fechas no se cumplieron. Porque él dijo que llegaba y el 1 de diciembre bajaba el costo de la gasolina. Él sabía que eso era imposible, que no, o sea, en términos económicos, en términos de país no se puede hacer, o que ese día se acababa la delincuencia, o que con abrazos se combate la delincuencia. Yo pienso que está muy bien como puntadas, está muy bien como una campaña electoral. En las campañas electorales se dicen muchas cosas. Yo no estoy hablando ni de que uno sea bueno o que otro sea peor, simplemente estoy diciendo facts, ¿no? En realidad, lo que estamos esperando es que aquí se haya un cambio. Yo apuesto por el cambio. Lo he dicho en mesas aquí en esta misma casa y lo he dicho en otras casas, que pues, apostamos porque a México le vaya bien, porque queremos que todos estemos mejor. Sin embargo, no quiere decir que vayamos con todas, con un presidente o con otro, o que estemos en contra de todas tampoco. Sí, a ver, planteo para que sigamos, al ratito vamos con los gringos, que ese es un gran tema. Es otro tema. Sí, a ver, pero déjame plantearte algo. El presidente se sube a los aviones. El presidente anda en las carreteras. El presidente se detiene cuando lo detienen para hablar. El presidente decide qué gobernador es popular y qué gobernador es impopular. Eso lo sabemos y lo he visto. O sea, esta otra parte, que efectivamente tiene mucha razón Abraham, hay un estilo personal de gobernar, de un intento de una relación directa con la sociedad que lo eligió. Fifís o chairos, al fin y al cabo lo eligió, aunque de repente creo que sí divide. A ver, una reflexión sobre eso, si les parece. A ver, empezamos. A ver, me parece que esto tiene que ser como elaboras metodológicamente una encuesta. No estamos hablando, Javier, señores, de un gobierno, de una sociedad de alumnos, ¿eh? No estamos hablando de un gobierno, de una organización o de una institución. Estamos hablando de un país. Entonces, a ver, esto tiene que ser metodológico. Si yo hago una encuesta, voy a hacer una muestra. No necesito, ¿sí?, censar a todo el mundo para tener información. Ese es el asunto. Entonces, pero evidentemente se trata de un estilo de gobierno que se vale, que estoy de acuerdo y que me gusta incluso. En lo que no estoy de acuerdo o en lo que no podría estar de acuerdo es en que en un exceso de comunicación nos lo vendan como una gran panacea de resultados. Y yo escuché hace rato, Abraham, que gente que está fuera del sistema. No, señores, ahorita hay gente fuera del sistema cuando demolieron el Seguro Popular, porque lo que se... Y tampoco estoy en contra que se haya demolido el Seguro Popular. Lo que es
en contra es que no pensaron en que antes de desaparecer el Seguro Popular debieron empezar con trabajos institucionales de implantación del INSABI. Es decir, no hubo programas piloto o pruebas piloto para instaurar el INSABI. No hubo acuerdos con los gobernadores. Es decir, antes de cambiar la política social, tú tienes que saber qué hacer, ¿sí? En lugar de estar dando información que luego, como bien dijeron hace rato ustedes, Juan Carlos, llegas a un punto en donde te van a tomar los ciudadanos como incongruente. Y eso, Abraham, ¿sí? Esos señores de la 4T, le va a costar a este gobierno credibilidad, singularidad y obviamente confianza, y va a comenzar a caer la popularidad o la aceptación gubernamental. A ver, venga de ahí. El tráfico de la desidia de siempre. A mí hay un ¿Eso elemento... ¿Eso qué quiere decir, perdón? El fetichismo que tenemos en los análisis de traficar con la desidia. Y va a caer la popularidad, y va a caer la economía, y el huachicol nos va a cayó la economía. Ya cayó la economía. Al único al que se puede interrumpir es a mí en este programa, ¿no? No es cierto. Discúlpame, pues. Un elemento que me gustaría poner encima de la mesa, retomando tu pregunta originaria. El tema de la polarización es clave. Porque decimos que Andrés Manuel polariza la sociedad cuando no estamos viendo que había una sociedad completamente rota por la desigualdad. Ahora se polariza la sociedad, ¿disque? Porque aparecen nuevas voces que estaban silenciadas, que no tenían la capacidad de venir a los medios de comunicación porque no éramos invitados. Gente que estaba completamente olvidada en el mundo rural. 53 millones de pobres que fueron olvidados sistemáticamente por el Estado, aunque Fernando diga que no existan y que no estaban dentro del sistema. Es gente que se quedó fuera del México contemporáneo deliberadamente, porque había una élite que fueron usureras, porque había una élite que creían que México les pertenecía porque tenían el apellido, la familia y el cargo, porque fueron invisibilizados por los gobiernos. Y ahora de repente aparecen, existen, emergen, y creemos que hay polarización. No, hombre, si el debate público es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, Estoy de acuerdo. si la politización es lo mejor que nos puede pasar, si es los temas de discusión pública, compartirlos, debatirlos, que la gente vea este tipo de programas es lo más sano que puede haber para la democracia mexicana. Por supuesto. Y ojalá y participen más. Bueno, oye, nomás, déjame, ahora sí que lo dicen, ¿verdad? Por alusiones. Uno lleva mucho tiempo haciendo esto, pero entiendo muy bien lo que se dice, que llevábamos, eso lo entiendo más que bien, de que los medios estaban fundamentalmente concentrados. Javier, tú entiendes que hay una élite mediática que se consolidó y no se movió, lo sabes. Sí, claro. Esa es una parte que es, me parece muy interesante. Pero, a ver, voy a hacer la pregunta acá, damos, ¿no? Un giro, pero para que regresen, ¿no? A ver, esta parte con los medios de comunicación. ¿Cambió el paradigma o cambió el nombre y apellido? Cambió el estilo. El estilo, pero cambió esta relación que guarda un gobierno con los medios de comunicación. Ya no hay dinero, pero cambió la relación. Estos medios de comunicación, ¿cómo se están comportando con este nuevo gobierno? Pues, a ver. Cambió en dos sentidos. Venga. Uno, en que ya no hay una relación comercial como la había antes, y en que hoy no se aceptan críticas de ciertos medios. O sea, también me parece importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque pienso que un presidente o un buen gobernante tiene que tener la entereza y la templanza, pues, para poder aceptar una crítica, sea la que sea, falsa o verdadera, y él poder tener los argumentos para poder ir en consecuencia a contestarla, ¿no? Yo siento que ahora no hay respuesta a la crítica y que hoy, al contrario, se le da un poco la vuelta a la crítica. A ver, perdóname, ¿estamos en un ni los veo ni los oigo o no? Pues ni los veo ni los oigo, 2.0 o 3.0. Un poco, sí. Y yo siento que pero no hay cosa, perdón, no hay cosa que Andrés Manuel no responda. ¿Cuándo vieron una rueda de prensa de Enrique Peña Nieto? Es que sí ¿En responde, qué país vivían? Sí responde, pero responde con sus datos. O responde con información que no comparte la mayoría. O cambia de tema. Aparece el avión. No, a ver, es que se enfrente más a los medios que Andrés Manuel. Yo no quiero un presidente que solamente conteste por contestar. Quiero un presidente que coherentemente me diga lo que están preguntando, qué cosa él puede decir como presidente, ¿no? Díganme si o no, desde es lo más mejor alto, que se meta a resolver el INSABI y que deje a un lado la rifa del avión. ¿No pueden ir las dos cosas al mismo tiempo? No, porque es claro que no. Es claro que no, porque faltan resultados. Sí, venga a ver. Pero además, para un buen
proyecto con excelentes resultados o logros para los ciudadanos, siempre tienes que renunciar a algo. Es un principio económico. O sea, estamos actuando con base en restricciones. Ese es el asunto. Bueno, a ver, rápidamente hablemos de Estados Unidos al final. No se me va a pasar por alto porque ahí hay un tema que si el presidente está sometido, etcétera. Pero antes de ello, el presidente dijo que el crecimiento económico no importaba. Pero luego, a los 2 días, ese mismo día, el señor más rico del país dijo que no importaba. Carlos Slim dijo que no importaba. A ver, reflexionemos sobre esta variable, porque a lo mejor hay cosas, lo digo como una hipótesis, que no estamos viendo del crecimiento económico, que no están siendo medidas en función de las políticas públicas actuales. A ver, si les parece, pensemos eso. Un breve para que hablemos al final del, que ya parece obsesión de mi parte, ¿verdad? De los Estados Unidos. Es evidente que el presidente López Obrador está pensando en términos de reparto de la riqueza fundamentalmente, de cómo esa riqueza social que se genera en México permanentemente año tras año y se mide de esta manera puede ser mejor repartida. Decía el IMSS que el estrato más bajo de la sociedad mexicana ha subido su nivel de vida durante el gobierno de Andrés Manuel un 12%. Un reparto económico un poquito más justo. Ahora bien, también hay un problema con eso. La mejor manera de repartir la riqueza es crearla, y yo sí creo que es fundamental que el gobierno de López Obrador avance también en dar esa estabilidad y esa certeza, sin ceder soberanía y sin agredir las leyes mexicanas, la capacidad del crecimiento económico para con los empresarios nacionales e internacionales, la confianza. Abraham, ¿sí o no al aeropuerto? Ya sé que es no. ¿A cuál aeropuerto? Al nuevo aeropuerto, al que estaba en Texcoco. Pues eso no lo tengo que decir yo, eso ya lo dijeron los ciudadanos y el presidente. ¿Cuál es? No, pero ¿tú qué no, opinas? pero por favor. No, pero digamos, ¿Yo qué opino de ¿tú qué dirías sí o no? ¿Tienes opinión o que no? salga Santa Lucía, por supuesto que sí, que salga Santa Lucía y sí salga o no? bien, pero el presidente ya dijo que no al resto. No, pero lo digo, ¿sabes qué? Sobre todo, lo digo por una razón, porque ese es para muchos una especie de punto de partida para un lado o para el otro de la crítica que se ofreció. Yo pienso que sí, por supuesto. Yo no pienso que sí. Yo estoy seguro que sí debe ir el nuevo aeropuerto de la ciudad. Cambió. Están en el pasado porque no va a volver ese aeropuerto. Asúmanlo. Asúmanlo, no va a volver. No, pero no es de que vaya a volver. Asuman que no vuelve al aeropuerto. Llevamos un año. Perdón, llevan en la cueva un año llorando por el aeropuerto. Para que haya crecimiento económico. Salgan de la cueva. ¿no? Salgan de la cueva. Salgan de la cueva. No, ese aeropuerto no va a pasar. Ya hace un año tuvieron que enterarse, ese aeropuerto no va. Bueno, asúmanlo. A ver, te digo algo para provocarte. Por favor, ¿sí? Por favor. No se gana para siempre ni se pierde para Así siempre. es, en política Entonces yo no jamás. sé en 4 o 5 años qué pueda pasar, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, vamos a ver. Pero digo, lo dije un poco A ver qué pasa. jugueteando, que quede claro. A ver, bueno, metámonos al tema de la relación con Estados Unidos, que de alguna otra manera se mete también con el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, a ver, una reflexión porque nos quedan creo que 5 minutos. A ver, empecemos. ¿Quién empieza? A ver, ¿empiezas, Abraham? ¿No te importa? No me importa lo más mínimo. Me preocupa profundamente que tengamos a un exsecretario de Seguridad Pública juzgado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Estamos hablando de Genaro García Luna. Sí, eso demuestra el nivel de descomposición social tan grande que llegó a tener el Estado mexicano. Entendiendo eso como paradigma del reto tan grande que tú tienes, ¿cómo solucionas un problemón como el de la seguridad cuando el narcotráfico estaba dentro de ti como gobierno durante al menos la última década? Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Por eso planteaba, cuando en una encuesta le preguntan a la gente ¿cómo está la seguridad? Mal. La seguridad está mal, la seguridad está evidentemente mal. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La transformación de México y la 4T no es un proceso que aparece de la nada. Es un proceso que trae décadas de sedimentación política, nos trajo hasta aquí y ahora hay un montón de retos que hay que resolver, entendiendo siempre, reitero, de dónde venimos, la madeja. Y yo sí creo que el próximo año va a estar muy influenciado en la relación con Estados Unidos, por los procesos electorales que vienen y también por los juicios que allá se están desarrollando, como el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, de Felipe Calderón, hoy procesado por delitos de narcotráfico. Es gravísimo, Javier. Sale, a ver, adelante. A ver, sí, por supuesto que es muy grave, coincido en parte de lo que dice aquí nuestro compañero. También, pero hay que tomar en cuenta una cosa que me parece muy relevante. O sea, nuestra relación con Estados Unidos es fundamental económicamente hablando, porque nuestra relación que tenemos a partir del TLC, hoy el TEMEC, pues es vital para nosotros, para ellos también es importante, para nosotros es vital.
Este tema del narcotráfico, junto con el tema del tráfico de armas, pues es algo que viene a ensuciar esta relación y que evidentemente a México pues le daña más que a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad y por qué es tan importante? Tenemos que también decir que el 2019 ha sido el año más violento de la historia desde que se mide la violencia. O sea, hubo más de 35.588, me parece, muertos en este año, ¿no? Un promedio de 97 personas diarias muertas, lo cual pues es una asignatura, me parece, pendiente, que me parece que no se ha atendido de la manera correcta y que la estrategia evidentemente no está dando resultados en ese rubro. A ver, ¿qué piensas finalmente? A ver, yo siempre he pensado que la relación México-Estados Unidos está cargada evidentemente a un asunto electoral desde el punto de vista del discurso y las acciones del gobierno de los Estados Unidos, adicionalmente a lo que acabo de escuchar de mis compañeros. Es decir, es prácticamente con una alta correlación entre esas dos variables. Vienen las elecciones en Estados Unidos y comienza un sinfín de discursos que tiene que ver con México. El asunto no es nuevo, ¿eh? El asunto tiene analizándose durante décadas y desde que yo me acuerdo vienen las elecciones y vienen los problemas. Ahora, realmente es algo súper interesante. Hay que reconocer algo. Antes no se hablaba o no se escuchaba hablar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿eh? Y de un tiempo para acá, Marcelo Ebrard viene tomando una batuta importante que va o que trasciende los temas que tengan que ver con asuntos bilaterales, ¿eh? Bueno, aunque también ahí hay otra historia, ¿verdad? Con la Cancillería. Sí. Bueno, oye, espérame, hemos tenido cancilleres formidables, ¿eh? Entiendo, no, que, sí. entiendo que algunos son impresentables, pero a ver, ¿qué podemos decir de Bernardo Sepúlveda en los 80, por ejemplo, ¿no? Jorge Castañeda, padre, ¿no? Que bueno, ¿va a bajar la popularidad o no? Con que no baje la aprobación será suficiente. Ah, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. ¿Va a bajar o no va a bajar? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Tú? Yo creo que va a bajar o va a subir, fluctuará en función de los resultados que vaya a obtener este año Andrés Manuel. ¿Y al plebiscito cómo le va a ir? Va a ganar, pero va a batallar, va a sudar para ganar. Yo también pienso que va a batallar. No sé en qué México viven, va a arrasar. Sinceramente. O sea, ustedes tienen la encuesta. Gracias, muchas gracias. Gracias. Fernando. Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros hoy. Pásela bien. Nos vemos mañana a las 9 de la noche y siga aquí en Heraldo Televisión. Adiós.